Mi nombre es Karen Paola Espimontes de Oca y en esta oportunidad presentaré mi proyecto de investigación titulado Coordinación Interinstitucional entre la función ejecutiva y la función legislativa en implementación de políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en el Ecuador. Estudio de la relación entre el ente rector de la política pública y de la Comisión de Garantías Constitucionales en el periodo comprendido del año 2021-2023. La investigación surge del interés por comprender cómo interactúan estas dos funciones del Estado durante la implementación de políticas públicas de alta relevancia social y cómo dicha coordinación puede influir en el cumplimiento de los objetivos previstos para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. En el contexto del problema, en cómo, por qué es importante esta investigación, para iniciar, eh, es importante señalar que la violencia contra las mujeres constituye en una problemática estructural que afecta el ejercicio de los derechos humanos y limita el desarrollo de una sociedad basada en la igualdad y en la discriminación. Por eso es importante determinar cuáles serían los puntos focales en esta investigación, en la cual yo me he permitido comprender cuatro que son en la importancia institucional, en la importancia académica, en la importancia social y en la importancia metodológica. En Ecuador, durante los últimos años, se han producido importantes avances normativos. Entre ellos se destaca la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que fue expedida en el año 2018, y el Plan Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que fue comprendido del año 2020 hasta el año 2030. Instrumentos que establecen responsabilidades concretas para diferentes instituciones del Estado. Sin embargo, contar con un marco normativo que sea sólido para garantizar por sí mismo que la política pública esté produciendo resultados esperados, eh, se vio la manera de poder entender si esta coordinación institucional se está dando entre dos poderes del Estado que son importantes. Durante el periodo comprendido en el año 2021 y 2023, persistieron dificultades relacionadas con la implementación de estos instrumentos porque, como podemos recordar, hubo un periodo de corto en la implementación de proyectos de ley o de políticas públicas por la problemática que hubo de la muerte cruzada. Entonces, como se disolvieron poderes del Estado, no se sabe 100% si estos acuerdos, estos compromisos quedaron evidenciados. En este contexto surge la necesidad de analizar cómo se desarrolla la coordinación entre dichas funciones y el responsable de dirigir y ejecutar estas políticas públicas. Y la función legislativa, que es el ente de ejercer el seguimiento y el control político para esta implementación. Ya, en la justificación, esta investigación posee relevancia en varios ámbitos. La importancia es analizar la coordinación entre la función ejecutiva y la función legislativa que permita comprender las limitaciones en la implementación de estas políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. En primer lugar, desde una perspectiva institucional, permitirá identificar cómo interactúan las instituciones responsables de implementar y supervisar esta política pública, así como reconocer las principales limitaciones existentes en los mecanismos de coordinación. Desde el ámbito académico, el estudio aporta evidencia sobre un tema que ha recibido poca atención en Ecuador. La mayoría de la investigación se ha concentrado en el análisis de la normativa,
Sin embargo, existe menor producción académica relacionada con los procesos de implementación y coordinación entre las funciones del Estado. En un aspecto metodológico, la investigación emplea un análisis documental de diferentes fuentes, lo que permitirá reconstruir los mecanismos formales de coordinación desarrollados durante el periodo que estaba comprendido en el año 2021 y 2023. Finalmente, desde el punto de vista social, comprender estas dinámicas puede contribuir al fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado y, en consecuencia, favorecer una implementación más efectiva de las políticas dirigidas a garantizar una vida libre de violencia contra las mujeres. Ya. En, en el problema de la investigación, eh, situamos la problemática que, a pesar de contar con un marco normativo sólido para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres comprendidas en el año 2021-2023, persistieron dificultades en la implementación de las políticas públicas. Las principales limitaciones estuvieron relacionadas con coordinación institucional, con la implementación de instrumentos de política pública, en la forma de articular entre la función legislativa y la función ejecu- ejecutiva. En este marco normativo, vamos a tener que revisar el tema de las implementaciones de las políticas públicas a través de proyectos de ley o planes que se hayan aprobado durante ese periodo y encontrar las dificultades y las delimitaciones en la implementación. En la pregunta de investigación nos permitimos preguntar cómo se desarrollaron las dinámicas de coordinación interinstitucional entre el ente rector de la política pública para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional durante la implementación de dicha política pública cumplida en el año 2021-2023. Mm, ya. Como objetivos, con el propósito de responder esta interrogante, se planteó un objetivo general y tres objetivos específicos. Como objetivo general, consiste en analizar las dinámicas de coordinación interinstitucional entre el ente rector de la política pública y la Comisión de Garantías Constitucionales durante la implementación de esta política pública. Para analizar este propósito se plantea tres objetivos específicos. El primero busca, en este caso, identificar los principales instrumentos implementados durante el periodo de estudio. El segundo pretende examinar los mecanismos de coordinación existentes entre ambas instituciones. Y el tercero procura analizar la relación existente entre las limitaciones de coordinación y la brecha observada entre el diseño normativo y la implementación efectiva de las políticas públicas. En este caso, todo esto nos permite evaluar el impacto de la coordinación interinstitucional en el cumplimiento de los objetivos tanto del Plan Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que es un plan que fue implementado para que sea ejecutado desde el año 2020 hasta el año 2030. En el, ay, ya. En el marco teórico, el desarrollo de esta investigación se fundamenta en cuatro referentes teóricos principales. Entre estos, en el primer lugar, tenemos a Prismas y Wildavsky, que ellos hicieron en uno de sus textos ocuparon el tema de la implementación de GAP, que es prácticamente existe una brecha entre lo que se diseña en las políticas públicas y lo que realmente se interpreta. Este enfoque sostiene
que muchas políticas públicas fracasan no por problemas en su diseño, sino por las dificultades que aparecen durante su implementación. En otras palabras, existe una diferencia entre lo que se planifica y lo que finalmente se ejecuta. De ahí vamos por Peters sobre la coordinación interinstitucional, que explica que la coordinación constituye un elemento indispensable para lograr coherencia, eficiencia y mejores resultados en la gestión pública, especialmente cuando intervienen múltiples instituciones con competencias diferenciadas, que en este caso es la relación entre la función ejecutiva y la función legislativa. Y de ahí tenemos a Grindle, que habla sobre la capacidad institucional, quien, según esta autora, la implementación de una política pública depende de que las instituciones dispongan de recursos, capacidades técnicas, estructuras organizacionales y mecanismos adecuados de gestión. Y finalmente termino de nombrar a Simón Pachano, que es uno de los textos que hemos venido analizando durante este periodo de clases que me llamó mucho la atención y del cual podía aplicar en la actualidad un texto que tiene ya años y que a pesar de que tiene años, mm, sigue estando vigente en la actualidad. Entonces, Pachano habla más que nada de la institucionalidad ecuatoriana y claro, nos ayuda a saber sobre el contexto ecuatoriano al señalar que históricamente Ecuador ha enfrentado dificultades para consolidar mecanismos estables de articulación entre sus instituciones. Entonces, en conjunto de todos estos enfoques, nos permiten comprender que la coordinación entre instituciones constituye un factor determinante para explicar las diferencias entre el diseño de una política pública y sus resultados. En tema de metodología, la investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, con un diseño no experimental, descriptivo y de estudio de caso, centrado en el periodo comprendido en el 2021 y 2023. Las principales fuentes de información corresponden a actas legislativas, comparecencias, informes institucionales, los informes de rendición de cuentas de cada una de las instituciones, la normativa vigente y documentación oficial relacionada con el registro único de la violencia y el Plan Nacional y otros instrumentos de política pública. Posteriormente, toda esta información será analizada mediante la técnica de análisis de contenido, identificando categorías relacionadas con la coordinación institucional, la capacidad institucional y la brecha de interpretación. En el tema de los resultados alcanzados que quiero llegar con esta investigación, es que se espera generar evidencia que permita comprender cómo se desarrolló la coordinación entre la función ejecutiva con la función legislativa durante la implementación de esa política pública. Asimismo, se espera identificar fortalezas, limitaciones y oportunidades de mejora que sirva de base para fortalecer los mecanismos de coordinación institucional y optimizar la implementación de las políticas públicas orientadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Adicionalmente, la investigación pretende constituirse en un referente académico para futuros estudios relacionados con la implementación de las políticas públicas y la coordinación interinstitucional.
En las conclusiones, el análisis de la coordinación interinstitucional entre la función ejecutiva y la función legislativa durante el periodo 2021-2023 permite construir que esta política pública nos puede ayudar a comprender de que no únicamente porque exista una ley o un plan nacional, su éxito depende en gran medida de la ejecución de dichos proyectos y de la capacidad de las instituciones para coordinar sus acciones y trabajar de manera articulada. Por ello, comprender las dinámicas de coordinación entre la función ejecutiva y la función legislativa permitirá identificar las brechas existentes entre el diseño normativo y la implementación efectiva de estas políticas públicas, así como, bueno, así como proponer estos elementos para que contribuyan a fortalecer la gestión pública y la garantía de los derechos de las mujeres. Algo que también quiero acotar muy importante en esto es que también hubo muchos cambios en la función ejecutiva para poder implementar también efectivamente o dar un seguimiento continuo a la aplicación o a la ejecución de este proyecto de ley o este plan nacional, ya que hubo un cambio bruscamente en el ejecutivo y en el legislativo durante ese periodo. Y hubo cambios también en la organización de instituciones que también pudieron afectar esta coordinación. Como podemos entender, en esta investigación vamos a ver por qué razón pasó de ser Secretaría de los Derechos Humanos a Ministerio de la Mujer en un periodo tan corto y de ahí después que este ministerio de la mujer se haya disuelto. O sea, la cosa es investigar por qué razón entre la función ejecutiva y la función legislativa sí tuvieron una buena coordinación para la aplicación y para prevenir este tipo de violencia contra las mujeres en este periodo, cómo fueron la aplicación de las políticas públicas y es aquello el tema en sí de lo que se va a analizar. Más es el tema de documentación, ejecución y la planificación. Con todo esto, concluye mi presentación. Agradezco profundamente la atención presentada. Muchas gracias.